Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros en la quinta parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta conferencia se realizó en el marco del curso taller Justicia y Litigio Electoral, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su ponencia, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, expresó que es deber del Estado adoptar políticas públicas y acciones de gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos de los indígenas. Entre esas obligaciones mencionó el derecho a la participación política, a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, a intervenir en los asuntos públicos y a formar parte de la toma de decisiones. Les invito a que se queden con nosotros a conocer estas interpretaciones. Comenzamos. Tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer artículo habla, a partir del 2011, del impacto de los derechos humanos. Si ustedes se acuerdan, antes de esta reforma de 2011, esta primera parte se conocía como de las garantías. En realidad, el nombre era muy discutible, porque una cosa es el derecho y otra su garantía. La garantía es el procedimiento a través del cual aseguramos la eficacia del derecho, pero en sí la garantía no es el derecho. Entonces, en principio había un error en ese tratamiento, porque si yo hablo que tengo una garantía, por ejemplo, que tengo la garantía y la confundo con derecho de tránsito, no. Una cosa es el derecho de tránsito, de libre tránsito, que es el derecho que yo tengo de transportarme dentro del territorio nacional, y otra cosa muy diferente es cómo se garantiza que yo haga ejercicio de ese derecho. Entonces, en realidad, lo que está conteniendo la Constitución en su parte que llamamos dogmática, no son las garantías, sino los derechos que tenemos. Tan es así que si ustedes ven la Constitución de 1857, la anterior a la vigente, verán ustedes que la primera parte no se llama de garantías individuales, sino se llama de los derechos del hombre. Y señala ahí derecho de libertad de prensa, libertad de esto, libertad de aquello. Entonces, acertadamente ahora, la reforma habla de los derechos humanos. Este capítulo lo tiene como los derechos humanos. Y el artículo primero cambió la redacción. ¿Se acuerdan ustedes que la Constitución antes decía: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución? Bueno, ya hemos visto que de garantías no, sino más bien eran derechos. Otra cosa son los procedimientos para asegurar el ejercicio de esos derechos, que serían propiamente las garantías. Pero el problema no está ahí, sino que decía todas las garantías que otorga esta Constitución. Quiere decir que yo disfruto de esos derechos porque la Constitución me los otorga, generosamente me los da. Y ahora ha cambiado la redacción y dice que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos. Ya no dice que me los otorgue, sino que me los reconoce. Y ya no es lo mismo. Porque el principio de los derechos humanos, su filosofía, se basa en que esos derechos son propios de la persona, son per se, son suyos. No son un otorgamiento gracioso, generoso, bondadoso
de un instrumento normativo o de una autoridad. Los derechos humanos los tenemos por ser humanos, como tales, independientemente de nuestra edad, género, raza, nacionalidad, credo, situación económica, cultural, preferencia sexual, lo que tú quieras, independientemente de eso, toda persona tiene esos derechos. Entonces, lo único que hacen los estados es reconocerlos, es decir, sí los tienes, pero no te los estoy otorgando yo. Tan es así que si mi estado no me reconoce tales derechos, el que está mal es mi estado, ¿sí? No yo. Imagínate en un pueblo tiránico donde dijeran aquí no hay libertad de prensa y haga como quiera, aquí no, en este país no lo hay. Bueno, pues el que está mal es el legislador de ese lugar, porque el ser humano tiene derecho a expresar sus ideas y a publicar sus ideas, ¿sí? Por ser un ser humano. Y eso es lo que permite que haya organismos internacionales ante los cuales se puede demandar el ejercicio de un derecho. Si no fuera así, pues realmente no tendría sentido acudir a otra instancia, porque la instancia, el Tribunal Superior, el Tribunal Internacional, me diría, pues efectivamente en tu Constitución no tienes ese derecho, pero eso ya lo sabía, precisamente acudí contigo, no para que me reiteres que no lo tengo, sino que debo tenerlo. Y por eso se da un caso insólito que si lo hubiéramos planteado hace unos 20 años, hubiera pasado como una situación absurda. El que un Estado sea impugnado por un particular. Y ustedes ven cómo se desarrolla en la Corte Interamericana los juicios. Se dice, el Estado de Nicaragua, ¿verdad? Y es una de las partes y la otra es Juanito Pérez. Entonces, Juanito Pérez contra el Estado de Nicaragua. Y el Estado de Nicaragua, o el de Paraguay, o el de México, cualquiera del área, puede llegar a ser objeto de una amonestación, de una recomendación, de alguna sanción, pues, ¿sí? Tiene que dar indemnizaciones, etc. O sea, un particular demandando a un Estado. Hace algunas décadas eso hubiera sido increíble, o sea, cualquiera que planteara esto pues pasaría por un soñador, por un utópico. Era precisamente una de las limitantes del derecho internacional. ¿Cómo podemos hablar de un derecho internacional si los estados, por el principio de soberanía, no pueden someterse a una jurisdicción? Entonces se basan en la buena fe, en fin, en otros puntos de vista, pero no necesariamente jurídico-procesales. Y ahora sí, incluso ya hay también una abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que lo insólito ahora está ocurriendo. Fulano demanda al Estado mexicano, o al Estado de Guatemala, o al Estado de El Salvador, y se lleva a cabo todo un procedimiento. Entonces ya no queda esto de que estos derechos los tenemos porque la Constitución nos los otorgue. No, yo no recibo ese otorgamiento de la Constitución. Esos derechos los tengo yo per se, ¿sí? Mi Constitución lo único que hace es reconocerlos y desde luego tutelarlos, pero no los tengo porque ella me los haya reconocido, sino los tengo por mí mismo. Primera cuestión. Segunda, dice que todas las personas gozarán. Y nosotros como seres pues metidos en el derecho, como juristas, sabemos que hay dos tipos de personas desde antaño, desde el derecho romano: personas físicas y personas morales, colectivas o sociales. ¿Cómo está esto? Porque ahí dice, todas las personas gozarán. Hasta ahí no habría problema, porque cabrían personas físicas y personas morales. Pero luego continúa la redacción y dice, gozarán de los derechos humanos. Y entonces, pues las personas colectivas pueden tener derechos humanos. Pensemos en cualquier persona colectiva, pensemos en una negociación, pensemos en alguna institución. ¿Puede tener derechos humanos?
cuando los derechos humanos en principio solamente los podemos disfrutar y los tenemos los seres humanos. Si yo pienso, por ejemplo, en la empresa Colgate-Palmolive, ¿tendrá derechos humanos la Colgate? Pues en principio pareciera que no. Es decir, ahí estaríamos en un callejón sin salida, y en el primer pedacito del primer artículo de la Constitución pareciera como que las personas colectivas o morales quedaron fuera. Pero bueno, esto ya se corrigió a través de jurisprudencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que las personas morales, colectivas o sociales tendrán derechos que puedan asimilarse, ¿sí? Los derechos, por ejemplo, tenemos una de las cosas que tenemos es el de audiencia. Yo, para ser juzgado, necesito tener la oportunidad de defenderme ante los tribunales, en el debido proceso, como se señalaba hace rato. Bueno, ese derecho también lo tienen las empresas. O sea, lo que pueda asimilarse a las personas morales se les tiene por tal, porque así como está escrito textualmente, pues pareciera que personas morales quedaron fuera de, ¿sí? Ahora, continuamos. Y entonces habla de los derechos que reconoce la Constitución, los tratados internacionales de los que el país forme parte, ¿sí? Entonces, la única limitación de esto es que en el Estado hubiera una disposición que no reconociera expresamente un derecho que sea internacionalmente aceptado y en el cual México no haya firmado ni ratificado este tratado. Entonces, la Constitución prevalece sobre los derechos internacionales. Así están las cosas, tal vez después las modifiquen, no sé, porque cada quien puede tener su punto de vista. ¿Usted tiene alguno sobre ese punto? No lo tiene. Bueno, o sea, porque en principio los derechos humanos deberían estar encima de todo, incluso de la Constitución. Esa sería la primera idea. Pero aquí nos pasa nada más que a nivel más grande lo que ya nos decía el maestro José Luis en su explicación, es decir, esa pugna, ¿verdad?, entre el derecho humano y el derecho positivo. En el caso de las comunidades, el derecho positivo es el derecho consuetudinario y en ocasiones entra en conflicto con los derechos humanos. ¿Se acuerdan que él trató bastante de eso? Aquí estaríamos en una idea muy similar, nada más que ya no refiriéndonos a las comunidades indígenas, sino al sistema jurídico nacional. Pero sigamos adelante. Dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Se acuerdan que ese principio que ahora está en la Constitución a partir de 2011, lo conocemos como el principio pro homine o pro persona? Si lo digo en latín es pro homine, si lo digo en español sería pro persona. Quiere decir que en lo que favorezca más a la persona, la interpretación siempre debe ser lo que más le favorezca. Y aquí estamos otra vez en otro problema, pero de contenido cultural. Yo les dije al principio que nuestra cultura es una cultura de discriminación, no de integración. Y a las personas que vivimos este tiempo nos está costando trabajo cambiar de mentalidad. En principio, a ver, ¿qué piensan ustedes si yo les dijera? ¿Se deben respetar los derechos humanos así con esa proyección de pro homine o pro persona? Pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que sí. Sería raro que alguien dijera, no, a mí me gusta que la gente sufra y que la vulneren y que la atropellen y qué bonito, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se respeten los derechos humanos. Pero vamos a caminar. Y entonces nos encontramos que a veces ya no nos gusta tanto la aplicación de los derechos humanos. Por ejemplo, si a una persona no le respetaron las reglas del debido proceso, cabrían dos opciones, dependiendo del caso concreto. Una, repetir el procedimiento, ¿sí?, si es que se puede. Y otra, dejarlo en libertad. ¿Qué le conviene más a la persona? Pues dejarla en libertad. Y ahí ya no nos gustó tanto.
porque decimos, pero sí es evidente que se trata de un tipo nefasto, que cometió delitos, que todo. Por eso te dije que los derechos humanos, pues no es fácil que los apliquemos. En principio todos coincidiríamos en que pues se deben aplicar. Pero a veces la aplicación atropella nuestras convicciones, nuestra cultura, etc. Pero esto va a pasar siempre en toda normatividad que implique punto de vista personal o filosófico. Te lo voy a poner en un ejemplo ajeno al derecho, en el campo religioso, ¿sí? Una norma que está impactada en la religiosidad, en el campo del decálogo judeocristiano, dice, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si el prójimo es mi amigo, mi vecino, mi compadre, con el que me llevo muy bien, ahí el problema es que nos amemos demasiado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi prójimo es la persona que habló mal de mí en la empresa y por eso no obtuve el ascenso? ¿Qué pasa si es la persona que me ha hecho bullying en la escuela? Ahí no dice la Biblia, ojalá lo dijera, amarás a tu prójimo si se porta bien contigo, ¿verdad? Entonces, eso es difícil, ¿verdad? Si una cosa es que yo lo lea en la comodidad de mi casa y al amor de un café, pues suena claro, evidente, así debe ser. Pero no siempre así se puede hacer. Amarás a tus padres, los honrarás. Claro, porque se trata de tus papás que son un ejemplo de virtudes. Tu mamá es una santa en vida, tu padre es un hombre muy responsable. Pero si tu padre fuera un delincuente, un lampón, un tipo terrible, un mocha orejas, ahí no dice amarás a tu papá siempre que tu papá sea bueno, ¿verdad? Entonces, pues sí, imagínate si tu mamá la mata a viejitos, pues ahí no dice que no la ames, ¿no? Entonces, bueno, ante el mundo es un delincuente, pero ante ti son tus padres. Pero sí se da cuenta, ¿no?, lo difícil que es aplicar en mi día a día las convicciones que pueda darme, por ejemplo, en este caso, un precepto religioso. Pues lo mismo va a pasar en lo jurídico. El que se aplique en los derechos humanos, creo que todos estamos de acuerdo que se aplique. Sería extraño que alguien dijera, no, a mí no me gusta que se apliquen los derechos humanos. Pero ya en el campo de lo concreto, quizás no todos sientan la misma alegría, la misma pues, situación de plenitud que se aplique en derechos humanos. Por eso es tan difícil. Los derechos humanos no solamente implican un conocimiento y que tengamos instrumentos jurídicos, procesales, etcétera, para hacerlos cumplir, sino necesitamos cambiar de mentalidad. Por eso tenemos que caminar hacia otro tipo de cultura, una cultura incluyente, no una cultura de discriminación. Y finalmente, en este tercer párrafo, dice que los principios que rigen a los derechos humanos se basan en la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. ¿Alguno de ustedes sabe en qué consisten estos principios? Porque tenemos que aplicarlos, ¿sí? Tenemos que aplicarlo y está muy claro, pero ¿en qué consisten? Porque todas las autoridades están obligadas en el ámbito de sus facultades a aplicar los principios, es decir, aplicar los derechos humanos con base en estos 4 principios. Bueno, sí, pero ¿en qué consisten los tales principios? Entonces, universalidad implica que son derechos que abarcan a todo tipo de persona. El panorama, el espectro es total. También se basa en una idea muy clara. Cuando se viola un derecho humano, no se le viola a la persona que le afectó, sino a la humanidad entera. Si alguien ha afectado, ha molestado, ha causado una lesión al derecho de una mujer, afecta a todos, ¿sí? No nada más a las mujeres, no nada más a las mujeres de esa comunidad, sino afecta a la humanidad. Si a ninguno nos parece, ni nos gusta, ni nos conviene que una mujer sea agredida de cualquier forma, física, verbal, lo que sea, en sus derechos, en su persona. Entonces, el hacerlo así con una mujer está ofendiendo a la humanidad.
Y lo mismo si se trata de un niño, si se trata de un anciano, si se trata de una persona minusválida, en fin. Los derechos de las personas nos afectan a todos. Entonces la agresión, la lesión, la sufren todos, no nada más el directamente afectado. Ahora, interdependencia significa que los derechos están relacionados como en un tejido, ¿sí? El afectar a uno afectas a todos en general. No podemos decir, bueno, mira, pues se afectan parte de los derechos, no, unos están relacionados con otros, porque precisamente unos derivan de otros, de tal manera que hay como un bloque, no hay un derecho en lo particular, no deben ser tratados como particularidades, sino como bloques. Esto se da en el siguiente principio, indivisibilidad, quiere decir que no podemos tener graduación. Imagínate que violamos el derecho pero poquito, ¿sí? O sea, aquí no hay una plena libertad de prensa. Damos un poquito de... No, si no das libertad de prensa, pues no la das y ya. Si no podemos decir que se violó un poquito, o 3/4 o 5 metros, ¿sí? Los derechos se respetan o no se respetan con las consecuencias que esto tiene. Pero no podemos calcular que aquí hay mucho respeto, poquito respeto o 3/4 de respeto. Estos que son valores finalmente y como tales son indivisibles. Es como la honestidad. Nadie puede ser muy honesto. O es honesto o es deshonesto. No puede ser 3/4 de honesto o 7 kilos de honesto, ¿sí? Y lo mismo pasa con la honradez, etcétera. Son valores al 100%. No puede ser honesto el sábado y deshonesto el domingo, ¿sí? O sea, o eres honesto o no lo eres y ya no te preocupes, no eres honesto. Ahora, ¿en qué consiste la progresividad? Que estos derechos se van a ir aplicando en la mayor medida posible, ¿sí? En la mayor medida posible, siempre adelante, ni un paso hacia atrás. O sea, si ya tengo un derecho, mañana puedo tener un poco más de ese derecho, ir abriendo la cobertura, pero nunca irla restringiendo. Para atrás, ningún paso. Para adelante, los que quieras. Es como lo hemos concebido para los trabajadores. Si ya tienen una prestación, mañana pueden tener 2, pero lo que no se vale es que mañana le quites una prestación que tenía. O sea, para adelante lo que sea, para atrás ni un solo paso. Hay otra cosa interesante. En materia electoral ahora tenemos otro principio, además de estos y otros más, tenemos uno muy importante, la mayor divulgación, la máxima publicidad. Los actos deben ser transparentes, deben estar al alcance de todas las personas para garantizar la transparencia del actuar de la autoridad. Entonces, estos son los que establece la Constitución en general. Y ya en forma particular podemos encontrar otros principios, por ejemplo, en materia electoral, el de objetividad, por ejemplo, o de la máxima publicidad. Ahora, queda prohibida toda discriminación. Esta parte todavía incluso hace un señalamiento, discriminación por género, por nacionalidad, por credo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren ustedes verlo en su Constitución? Para que veamos qué es lo que nos discrimina, es decir, qué es lo que está prohibido discriminar. Discriminación implica selección y tratamiento diferente y con lo mismo injusto de las personas. A ver, ¿lo tiene usted? ¿No? El artículo 1 dice que queda prohibida toda discriminación, dice al final del artículo, queda prohibida toda discriminación, pero dice discriminación ¿de qué tipo? Motivada por origen. A ver. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Muy bien. La no discriminación. Entonces queda clarísimo, pero súper clarísimo, el que no podemos discriminar. Así que no necesitamos ya realmente corregir un artículo que está perfectamente claro. El problema es que lo sepamos aplicar en nuestro día a día, en nuestro lenguaje.
en nuestro lenguaje cotidiano. Y eso es lo que muchas veces nos causa problema. Nos causa problema porque estamos observando que venimos, como te decía, de una cultura discriminadora. Entonces, cambiar la mentalidad es una tarea difícil. Aquí quiero observar, fíjate, por ejemplo, dice por ahí, no discriminar por preferencias sexuales, dice ahí. Si ustedes se acuerdan, todavía hace un tiempo nada más decía preferencias. No sé si lo llegaron a ver así. Al constituyente permanente como que le pesaba poner la palabra sexual por nuestra formación judeocristiana. Por cultura descendemos de un pueblo judeocristiano. Y en esta área religiosa siempre se ha visto lo sexual como algo pecaminoso, como algo que no debe ser, que no se debe hablar, que no se debe decir. Entonces pusieron preferencias, ¿verdad?, para que cada quien entendiera que eran sexuales. Ahora ya francamente dice preferencia sexual, por si ahí había algún despistado que pensaba en otro tipo de preferencias. Bueno, pero nos cuesta trabajo, ¿te das cuenta? Con esto lo que quiero subrayar es cómo la cultura nos pesa. Le pesó al constituyente cuando hizo la primera versión de esto, ¿sí? Y puso simplemente preferencias, como pensando que poner sexuales iba a ser algo terrible en el texto, y luego en el primero constitucional. Entonces, pues hablaba de preferencias. Ahora, con un poco más de apertura, ya francamente habla de preferencias sexuales. Bueno, pues así como al constituyente le cuestan trabajo estas cosas, también nos cuesta trabajo a los ciudadanos comunes y corrientes entrar a una cultura de no discriminación. Y fíjate que todavía en algunas comunidades, en algunos lugares, en algunas sociedades, en algunas capas sociales, indio es una palabra peyorativa. Es un indio y lo dicen como si fuera una cosa horrible, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que luchar, ¿sí? Porque el sistema jurídico lo tenemos ya muy hecho, ya realmente, desde luego como toda obra humana, se va a ir perfeccionando, reformando, etcétera. Pero tenemos un buen sistema jurídico, lo que nos hace falta es cambiar una mentalidad que data de muchos siglos. Pasamos ahora al 2 de la Constitución, en este caso sí destinado exclusiva específicamente a los pueblos indígenas. Y ahí nos dice que es el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Ustedes están viendo ahí la preocupación, vamos a darles autonomía a las comunidades indígenas. Ahorita vamos a ver cómo podemos entender la autonomía, pero siempre asegurando la unidad nacional. No se trata de balcanizar, no se trata de que nos vayamos, ¿verdad?, de que se separe el país, no. Ese no es el camino que traza la Constitución. Por eso al principio nos dijo que nuestra nación es una nación pluricultural, donde cabe el pluralismo cultural, entonces cabe el pluralismo jurídico. Ahora, la libre determinación o la autodeterminación implica que la comunidad se rija a sí misma. Y esto es cierto porque la comunidad, al reconocerle sus usos y costumbres, se está autorrigiendo. Son sus usos y costumbres en ese lugar. Y lo único que hace la Constitución es poner un límite, que ya sabemos, por ejemplo, que no afecte los derechos de la mujer, por ejemplo, ni ningún derecho humano de los miembros de la colectividad. Esto se dice rápido, pero ya en la vía de los hechos a veces no es tan sencillo. Por ejemplo, se hablaba también en la primera conferencia del tequio. El tequio, como ustedes saben, sí es una costumbre que viene desde arraigo prehispánico. Es un trabajo que se presta a la comunidad, ¿sí? Entonces, cada quien, de acuerdo a su capacidad, a su edad, a su circunstancia, presta tequio. Y es obligatorio en la comunidad, y precisamente el prestar tequio, el participar en tequio, me permite en mi momento postularme a una candidatura y tener algún cargo, porque la comunidad me conoce. Desde muchos años atrás he estado trabajando en el tequio, soy solidario con mi comunidad, entonces así es como voy ganando el lugar en la comunidad. Pero en algunos lugares esto es tan severo
que por ejemplo dicen, ahí está el municipio, la cabecera municipal, y hay otros asentamientos, como las delegaciones de policía, por ejemplo. Y entonces decimos, en este municipio, en tal comunidad, esos no van a votar. Y no van a votar porque ellos nunca han hecho tequio, siempre han sido renuentes al tequio. Y bueno, pues desde la esfera de su hábitat, desde la esfera jurídica de sus costumbres, tienen un fundamento claro. Pero entonces ahí se está violando un principio, el de universalidad de voto. Tienen todos que participar, no solamente hombres y mujeres, eso por supuesto, pero además deben participar los habitantes de toda la comunidad. Entonces ahí entra el choque, ¿verdad? Esos no, pero no porque nos caen mal o porque no los queremos o tenemos rencillas con ellos, sino porque ellos no han participado de tequio. Y precisamente su sanción, aquí en nuestras costumbres, es que no pueden participar. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.